Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversando sobre Territorios Solidarios. Soy Ángel Amado, voy a estar acompañándolos durante esta hora. Y bueno, tengo que agradecer de manera muy especial porque este espacio ha sido de alguna manera apoyado muy abiertamente por la Unidad Solidaria, la unidad que fomenta el desarrollo social, el desarrollo económico, a través del fortalecimiento y a través del fomento de las organizaciones de economía solidaria. Vamos a ir iniciando, vamos aquí preparando, tengo unos videos súper chéveres para compartirles, nuestros invitados ya se están conectando y quiero reiterarles la invitación para que ustedes a través de la posibilidad que tienen de darle like y de compartir para que más personas puedan empezar a conectarse a este espacio donde vamos a estar conversando hoy con una asociación modelo muy interesante, una asociación de campesinos que tiene mucho que enseñarnos. Así que péguese ahí a esta transmisión. Estoy aquí ya dándole paso a los invitados que están llegando en este momento para nuestro set y ya regresamos. Quiero, como de costumbre, mientras ustedes se van conectando, dejarlos con este pequeño mensaje. Es un video muy corto, ahí preparándonos para que la gente se vaya conectando y tengan allí ustedes que apreciar mientras ya iniciamos. Solo 2 minutos y algo vamos a tardar y ya estaremos dando inicio a esta transmisión especial. Hoy con una súper invitada, una asociación de lujo desde Magdalena, Medio Colombiano. Así que acompáñenme y ya regreso en unos minuticos para dar inicio al espacio que tenemos. Bienvenidos a un país de diversidad y gran potencial. En el corazón de Colombia encontramos a Cooperamos Fundación, una plataforma dedicada a fortalecer el tejido asociativo del país. Nuestra misión es promover la solidaridad y el desarrollo comunitario en Colombia, a través de la creación y el fortalecimiento de iniciativas colaborativas, asociativas y cooperativas que impulsen el bienestar y la prosperidad de las comunidades, a través de procesos de formación, educación y asistencia técnica, además de investigación, cooperando con entes públicos, privados, nacionales o internacionales. Y es que el desarrollo no depende exclusivamente del Estado, sino de las comunidades locales. Bueno, la verdad es que lo que yo he podido experimentar en los años que he estado viendo a Canadá es fortalecer la economía social. En Cooperamos Fundación creemos en el poder transformador de la educación. Por ello, desarrollamos estrategias educativas en todos los niveles. Estamos trabajando para asegurar que cada persona tenga acceso a oportunidades educativas de calidad. La investigación es clave para impulsar el progreso. Es por ello que con nuestros grupos de investigación y a través de colaboraciones con instituciones académicas y científicas, promovemos la innovación y el conocimiento que beneficia a toda la sociedad. Brindamos asistencia técnica especializada para fortalecer capacidades y habilidades en comunidades y organizaciones para que puedan alcanzar sus metas y mejorar su calidad de vida. En Cooperamos Fundación entendemos que tener un hogar es fundamental para el bienestar de las familias colombianas. Por eso, invertimos en Finca Raíz, facilitando el acceso a la vivienda propia, ya sea la primera o la segunda, a través de programas de asistencia, financiamiento y apoyo integral. Baño, esta otra habitación, todas tienen ventilación e iluminación. En Cooperamos Fundación, creemos en el poder de la solidaridad y la colaboración. Juntos, estamos construyendo un futuro más justo y próspero para todos los colombianos. Únete a nosotros y sé parte de esta misión. Juntos,
podemos construir un futuro más brillante y solidario para todas las familias colombianas. Cooperamos para hacer realidad tus sueños. Hagámoslo juntos. Tu correo electrónico es tu carta de presentación. Cuídala. Con el correo electrónico de GoDaddy, puedes tener un email profesional a juego. Bienvenidos a la Unidad Solidaria, la entidad del Gobierno Nacional que está transformando vidas y comunidades en Colombia. Con nuestro trabajo impulsamos la asociatividad solidaria, popular y comunitaria para construir un país más justo y equitativo. Creemos en el poder de la solidaridad y en el trabajo conjunto. Por eso en nuestra misión está el fomento del desarrollo social, cultural, ambiental, económico y político de nuestras comunidades, aportando significativamente al plan de gobierno para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. ¿Cómo lo hacemos? Coordinamos redes y circuitos asociativos solidarios entre diferentes entidades y organizaciones para hacer del campo un territorio productivo, con capacidades técnicas y tecnológicas. Promovemos la educación solidaria para que niños y jóvenes desarrollen el pensamiento productivo y diseñen proyectos de vida que impulsen su desarrollo y el de sus comunidades. Llevamos la agenda de asociatividad solidaria para la paz a la Colombia profunda, para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos y contribuir a la paz en nuestros territorios. Todos nuestros servicios son gratuitos y sin necesidad de intermediarios. Únete al movimiento asociativo y construyamos juntos territorios solidarios. Unidad Solidaria, construyendo territorios solidarios. Bueno, ahí estaba nuestra presentación inicial, como de costumbre, para que ustedes vayan ahí calentando motores y podamos ir teniendo algunas personas que se vayan conectando. Oiga, déjenos su mensaje. Para nosotros es muy importante conocer de dónde nos están acompañando. Bueno, su nombre vamos a saberlo, pero que también muy especial que podamos, pues desde luego, poderles saludar de manera especial con su mensaje que quiera compartirnos y además que va a quedar allí en ese lugar. Así que bienvenidos desde ya para que puedan ustedes compartirnos sus comentarios. Voy a cambiar aquí el banner, Jairo, para que estemos allí. Bueno, estamos esperando aquí ya está Jairo Navarro. Voy a saludar a Jairito aquí un momentico. Jairo, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Saludos cordiales, compañeros y amables. Invitado especial que tenemos, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Jairo. Bueno, perfecto. ¿Me están escuchando bien? Una prueba de sonido antes de empezar. ¿Perfecto? Sí, estamos escuchándole bien, Jairo. Es que usted no bueno, perfecto. No alcancé a terminar de saludarlo cuando usted se lanzó enseguida. Bueno, perfecto. Entonces estoy aquí muy entusiasmado a la expectativa de Mauricio Cifuentes, quien es el representante de esta asociación que tengo aquí en el escritorio preparado varias preguntas, pues es un proceso muy interesante que ha generado un gran impacto en el territorio. Me llama la atención porque tiene varios departamentos involucrados y esa es una de las situaciones o particularidades que tiene el Valle Medio del Magdalena, que cuando nos entramos allí metemos a Antioquia, metemos a Bolívar, metemos a Santander. En este caso, creo que esos son los 3 departamentos de incidencia. Pero me llama mucho la atención también el tema del río Cimitarra. El río Cimitarra con una connotación muy particular, pero sobre todo con una riqueza, todo este entorno que está bañado por agua por todos lados, porque tiene el gran río Magdalena en su arteria más importante, pero que el río Cimitarra no se queda atrás, con una diversidad en flora y fauna y una producción agrícola, pecuaria, o sea, allá hay de todo. Allá realmente es el paraíso y tal vez por eso pienso que ha sido tan difícil en algunos momentos de la historia la convivencia y pues habrán personas interesadas en todas esas riquezas. Pero hoy nos vamos a enfocar en el impacto que causa una organización solidaria, en este caso una asociación propuesta desde la misma base de la comunidad, que lo único que quieren es tener buen alimento,
tener una tranquilidad para su familia, pero sobre todo también poder compartir en un ambiente que está lleno de cultura, en una diversidad mágica, porque tenemos incidencia, no sé si es que baja por el agua, pero es una incidencia que hace una integración especial y un matiz y una fusión de raza, de personalidad muy, muy especial. Entonces, por eso estoy muy antojado, muy ansioso de poder hacerle las preguntas que tengo previstas por acá. Adelante, compañero. Gracias, Jairito, muy amable, claro que sí. Mientras Jairito se conecta, entonces, y va con nuestro invitado especial, oiga, tomémonos un tinto, seamos amigos. Voy a traer una invitada especial, Jairo, permítame, yo sé que esta tierra lo enamora a usted, porque es una tierra de sus entrañas, una tierra que le recuerda mucho su infancia. Recordemos que Jairo es de origen de este territorio. Bueno, ya están llegando comentarios. Voy a invitar a la señora Herminia Cifuentes, nuestra gestora en ese territorio, pero que además conoce muy bien a las organizaciones. Ella es una gran líder. Nos ha presentado Jairo a lo largo y ancho de este territorio todas las organizaciones que hacen parte. Y ahí está la señora Herminia, está hablando con el hermano ya por teléfono que tiene alguna dificultad. Mientras termina la llamada, estamos aquí. Tengo unos videos muy interesantes, Jairo, que voy a estar pasándoles. Déjeme que la señora Herminia pueda saludarnos y darnos la bienvenida, ya que la lancé ahí. Por eso ya se levantó, Jairo, muy temprano se levantó la señora Herminia hoy, porque estaba atenta a escucharnos, a recibirnos en este espacio, Jairo, de trabajo. Hay una reflexión muy interesante que hay que hacer en esta invitación que hemos tenido el día de hoy. Y es que esta asociación maneja varios conceptos desde hace muchos años. Fíjese nomás el logo, Jairo, y usted que cuando ve ese logo, ¿usted qué se imagina? Yo veo ahí como una tortuga. Yo no sé, ahora le vamos a preguntar a la gente a ver qué nos dice, si esto es una tortuga o qué es. ¿Usted qué imagina con ese logo tan interesante que tiene la asociación? Bueno, yo estoy visualizando acá, es como un recorrido de río, porque como si fuera una delta. Veo también como varios accesos que confluyen a un centro y ese centro tiene como una semilla. Bueno, podría interpretarlo de muchas maneras. Lo que sí sé es que la asociación viene haciendo parte de un flujo de trabajo social que finalmente confluyen a un corazón y es el corazón de los seres humanos que en este entorno viven. Yo estoy mirando por acá el tema del río, o mejor, hablar de Cimitarra, porque cuando hablamos de Cimitarra también hablamos de un municipio, y es la asociación del Valle del Río Cimitarra. Este río Cimitarra que tiene dentro de su connotación una fuerza bastante grande, pero también la abundancia que destacaba al inicio de mi intervención. Y realmente entrar al tema de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra termina llevándolo a uno al tema de la diversidad. Usted mencionaba ahora que pues mis afectos son profundamente amplios con este territorio del Valle Medio del Magdalena, pues yo nací allí a pesar de que mi familia viene del centro de Santander, pero dentro de mi corazón tengo bastante afecto por este territorio y por eso quiero preguntarlo. No sabía si me hubiera quedado allá, estuviera involucrado sin duda alguna en alguna organización solidaria de este tipo que estaría favoreciendo de pronto alguna comunidad del entorno. Entonces, Oiga, no, Jairito, esto parece que hay una dificultad en la conectividad, pero no se preocupe que ya vamos a tratar de solucionarla. Yo lo que quiero es que la señora Herminia nos pueda saludar, porque mire que se levantó temprano, está rozagante. Señora Herminia, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días para todos y todos, sí, desde acá del Magdalena Medio, esperando nuestro invitado, que es una asociación que muestra en el territorio, ha sido muy residente en el territorio porque ha sido muy golpeada, y es la que nos puede dar la experiencia y contar todo lo que ellos han pasado desde que iniciaron, y me gusta mucho porque esa asociación tiene la experiencia del cooperativismo que yo les había contado al principio, pero me gustaría
que la misma persona de la asociación les cuente a ustedes esa experiencia que hacían en ese entonces del trueque y esos cambios con los campesinos, donde ellos trabajaban en el cooperativismo por los territorios llevando mercados y cómo cambiaban las cosas. Entonces, eso, estamos en la espera que se conecten, pero no han podido conectarse por el problema de internet, no sé, del programa. Ya vamos Mirando a a ver si ayudarles, no se preocupen. Mientras ellos van ahí, ahora les voy a dejar, señora Herminia, porque es que imagínense que hay mucha información en internet de esta asociación, Jairo y señora Herminia. Estuve conectando, revisando. Ya parece que entró Miguel Cifuentes, ya lo veo ahí entrando a nuestro set. Vamos a estar más tranquilos. Bueno. Señora Herminia estaba angustiada, corría para un lado y por otro, cogía el teléfono y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, mientras Miguel enciende la cámara, se va poniendo así pispo, así como está la señora Herminia. Voy a dejarlos con este video, Jairo y Herminia, que resume un poco el proceso de la asociación y que nos cuenta de manera gráfica cómo fueron sus inicios, sus orígenes, y entre tanto ayudamos a Miguel con la conectividad. Miren, esta es una asociación que está en el Magdalena Medio. Pero antes déjeme empezar a saludar a los que están escribiendo para que vea que sí los saludamos. Vea, Edwin Cotes, saludos desde el territorio boyacense, desde la ciudad de Tunja. Ya empezaron a llegarnos los mensajes, vamos a darles ahí la oportunidad para que usted escriba. Escríbanos, salúdenos, pregúntenos algo, si tiene alguna duda, alguna cosa que quiera decirnos, está bien. Edwin, muchas gracias por acompañarnos en este escenario de territorios solidarios. Y como les decía, voy a ahora incluir aquí esta pantalla porque quiero enseñarles un poco los orígenes de lo que ha sido esta importante asociación, que tiene mucho que enseñarnos y que además tenemos varias sorpresas porque han sido distinguidos a nivel nacional con un escenario muy interesante, un reconocimiento muy interesante, pero no quiero anticiparles. Debemos que sean ellos lo que nos cuenten y ya volvemos. Haremos un recorrido por la historia de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la ACVC. Esta es una organización de carácter regional que integra los propósitos de la comunidad a través de las juntas de acción comunal, cooperativas, comités pesqueros y otras agrupaciones de trabajadores del campo, promoviendo siempre la defensa integral de los derechos humanos y la lucha por la tierra. Es una organización social, no gubernamental y campesina que desarrolla un trabajo comunitario, político y social. La ACVC está presente en 8 municipios del Magdalena Medio colombiano: Barrancabermeja, Cantagallo, Remedios, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Segovia, Simití y Yondó. La asociación está compuesta por alrededor de 120 juntas veredales de acción comunal. Es importante que volvamos en los pasos recorridos en estos 22 años de luchas para entender de dónde venimos y la importancia de nuestra asociación. En 1996 se realizó una marcha de más de 5.000 campesinos a los cascos urbanos de Barrancabermeja en Santander y San Pablo en el sur de Bolívar. Los campesinos se mantuvieron en esta protesta durante los meses de agosto, septiembre y octubre, exigiéndole al Estado invertir en los recursos necesarios para la implementación de un plan de desarrollo y de protección integral de los derechos humanos en el Magdalena Medio, garantizar el derecho a la vida de los campesinos, perseguir a los grupos paramilitares y judicializar a los militares y agentes de Estado culpables de graves violaciones de derechos humanos en la región. Más adelante ese mismo año, en diciembre, se funda la ACVC en medio de lo que conocemos en la región como la Marcha de los Parques. En esta ocasión, la exigencia central de la marcha era el cese de aspersiones aéreas con glifosato en la zona, práctica que tenía en riesgo la seguridad alimentaria de todos y todas. Mientras la Marcha de los Parques seguía en Barrancabermeja, el 29 de diciembre, en la vereda Puerto Nuevo IT, mientras las familias se preparaban para recibir el Año Nuevo, una incursión paramilitar obligó a la población a dejar todo y salir huyendo. Los paramilitares quemaron todo el caserío y regresaron días después a quemar todo lo que había quedado sobre las cenizas. Pudimos empezar nuevamente con la consigna de nunca abandonar nuestro territorio. En 1998 se realizó el Éxodo, y es a partir de esta marcha que se plantea la zona de reserva campesina, a través de la creación del Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio.
Sin embargo, es hasta el siguiente año cuando se hace la solicitud formal para crear la zona de reserva. También en ese año, los campesinos y la asociación creamos el sistema de alerta temprana y se establecieron redes veredales de derechos humanos para así mitigar los riesgos que generaban las constantes confrontaciones armadas y la violación de nuestros derechos. Para agosto del 2000, los campesinos, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, emprendimos el proyecto Bufalino como una de las propuestas alternativas a los cultivos de uso ilícito en el territorio y como forma de resistir al bloqueo económico que el ejército y los paramilitares mantenían en nuestra región. Fue la fuerza de la comunidad la que mantuvo el proyecto Bufalino a pesar de estas condiciones, pues comenzamos con 70 búfalos y en 15 años ya había 900, de los cuales 145 estaban en la aldea comunitaria en Puerto Matilde y el resto fueron distribuidos en las parcelas de las 47 familias campesinas. Fue a través de la resolución 028 del 10 de diciembre del 2002 que se recibió la aprobación a la solicitud de constitución de la zona de reserva campesina. Sin embargo, en el 2013 el INCORA suspendió la resolución 028 durante el gobierno de Álvaro Uribe, periodo en el que más que nunca quisieron acallarnos y desunirnos. Nos atacaron, bombardearon y desplazaron, nos fumigaron, nos bloquearon económicamente, nos mantuvieron aislados esperando a que saliéramos corriendo y aún así nunca nos fuimos. En agosto de 2004 se realizó el encuentro Diálogo Nacional e Internacional, Coca, Derechos Humanos y Conflicto. Los campesinos cultivadores de coca de la región hicieron propuestas para realizar procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y soluciones al conflicto social y armado. También este año, en octubre, se creó el medio de comunicación regional La Marcha. ¡La Marcha TV! Este fue una herramienta de divulgación de las violaciones de derechos humanos que vivían constantemente los habitantes del Valle del Río Cimitarra. Y además fue un medio para promover nuestra identidad y dignidad campesina. Para diciembre se constituyeron las Mesas Comunales por la Vida Digna, una estrategia de gestión comunitaria para constituir gobiernos municipales y exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales. En septiembre de 2005 realizamos el primer encuentro de mujeres campesinas, con el que se pretendía desarrollar nuevas formas de resistencia y constituir liderazgos femeninos que apoyaran la defensa de la zona de reserva. La ACBC constituyó en marzo de 2006 el primer equipo técnico de la asociación, como una forma de garantizar la gestión e implementación de iniciativas que promovieran diversidad de proyectos y la paz con justicia social. Campesinos, técnicos y profesionales nos unimos para desarrollar proyectos económicos, políticos y culturales. Una de las iniciativas que se gestó en ese nuevo equipo partió del compromiso con el medio ambiente, pues en un país donde la explotación irracional y desmedida de los recursos avanza al compás de las multinacionales y la indiferencia de los gobernantes, nosotros los campesinos y campesinas del Valle del Río Cimitarra, quienes nos hemos refugiado y alimentado a la sombra de la serranía de San Lucas, consideramos que la protección y conservación de la naturaleza y sus recursos debía ser un elemento arraigado en la mentalidad de quienes habitamos este territorio. Por eso, en enero de 2007 convocamos el primer campamento ecológico de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, en el que se promovió la conservación de flora y fauna en el territorio. Asistieron más de 300 representantes de distintas organizaciones. Pero las cosas nunca han sido fáciles en la región. Entre septiembre de 2007 y enero de 2008, el gobierno expidió 16 órdenes de captura contra la junta directiva de la asociación. Varios de sus líderes e integrantes fueron injustamente encarcelados, en lo que luego se conocería en el país como falsos positivos judiciales. Una persecución política contra dirigentes y campesinos que luchaban por la vida digna y el respeto a sus territorios. Y solo hasta julio de 2009 se cancelaron las órdenes de captura contra la junta directiva de la ACBC. Con esto, los líderes que estaban presos también fueron dejados en libertad. En noviembre de 2010, la ACBC recibió el Premio Nacional de Paz, reconocimiento dado a su constante labor por la defensa de los derechos humanos en la zona de reserva y en el resto del país. Este reconocimiento fue una forma de sobreponernos a años de persecución y estigmatización por nuestra labor política y organizativa. Recordemos que en el año 2003 se suspendió la licencia para la zona de reserva. El INCODER en marzo de 2011 levantó la suspensión de la resolución 028, devolviéndonos el estatus de zona de reserva campesina. Entre julio y agosto realizamos jornadas de actualización del Plan de Desarrollo Sostenible para la zona y creamos una hoja de ruta para consolidar los derechos humanos en todo el territorio.
En agosto de ese año, la ACBC convocó al Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia. Encuentro en el cual se hizo una declaración nacional en la que se exigió el inicio de negociaciones entre el gobierno nacional y los grupos armados. Nosotros, el campesinado, siempre hemos pedido con urgencia encontrar una solución pacífica y dialogada al conflicto. Por eso nuestra acción civil siempre estuvo acompañada de la exigencia a los actores enfrentados en el territorio para que se sentaran y hablaran de paz. En marzo de 2012 se llevó a cabo el segundo Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, en el que se creó una plataforma nacional para coordinar propuestas y exigencias campesinas en todo el país. En abril de 2014 se ratificó como presidenta de la ACBC Irene Ramírez, una mujer luchadora que tomó las riendas de la asociación durante el duro proceso de los falsos positivos judiciales en el 2008, y quien es hoy la voz de muchos campesinos y campesinas de la región. En mayo del 2016 se realizaron los acuerdos comunitarios por la defensa de la flora y fauna. Los construimos entre la ACBC y las comunidades de toda la zona de reserva. En agosto de 2017 se creó la Coordinadora de Mujeres Campesinas de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, por medio de la cual buscamos fortalecer y liderar procesos organizativos desde y para las mujeres de la región. Más de 350 representantes de las juntas de acción comunal de la zona de reserva constituyeron la coordinadora. Un ejercicio arduo a causa de la cultura machista y la indiferencia de las instituciones y sociedad en general frente a la realidad de muchas mujeres en el territorio. Hasta hoy son 22 años de historias, 22 años de luchas, de resistencias, de cultura campesina y defensa de los territorios del Magdalena Medio. Son 22 años promoviendo la paz con justicia social. Es un camino que la ACBC continúa abriendo de la mano con los campesinos y campesinas de la región y gracias al compromiso de otras organizaciones en el resto del país. Nuestro sueño es que juntos sigamos arando esta historia. Oiga, Jairo, increíble historia esta, la que nos cuenta este video, un proceso muy interesante que nos narra un poco el proceso de lo que ha sido la asociación. ¿Cómo le parece, Jairo? Bueno, interesante, y de aquí justamente se surgen varias preguntas al respecto. En el tema de la convivencia pacífica, que es tal vez uno de los aspectos que más se destaca dentro de lo que se narra, ¿no? Las dificultades sociales que ha tenido el territorio y que hoy, gracias a Dios, se mantiene la asociación todavía vigente y fuerte ante estas situaciones. Pero me llama la atención algo que tiene que ver justamente con el tema de la riqueza y el tema de la protección del medio ambiente, porque oiga, Jairo, pero ¿por qué no le pedimos la connotación geográfica Jairo, que tiene el lugar? ¿Por qué no le pedimos a Herminia que se prepare? Porque Herminia conoce muy bien, mientras podemos solucionar el tema que nuestro invitado está intentando hacerlo. Herminia, enciende tu cámara, tu micrófono y te vienes acá y nos vas comentando, porque ella estuvo muy próxima, muy cerca también a esta asociación, Jairo. Casi que fue coautora y estuvo participando activamente en todo el proceso de organización. Herminia, ahí está Jairito, que tiene también muchas dudas y muchas inquietudes sobre este bonito proceso que nos has compartido hoy. Bueno, Herminia, le voy a hacer preguntas porque sé que usted conoce el territorio muy bien y no la voy a ponchar, no se preocupe, porque sé que el tema que voy a tratar está usted pero supremamente bien informada. Yo tengo una inquietud acerca del tema de la convivencia pacífica. Han habido agentes y actores muy difíciles de manejar en el territorio, pero ustedes, a través del conocimiento que tiene, este tipo de asociación permitió que se consiguiera un poco de... ¡Hoy! Tenemos a Miguel. Ya llegó, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, contextualicemos. Miguel, buenos días. Saludo cordial, bienvenido a nuestro espacio y qué bien que ya logremos tener bueno, creo que lo único que le falta a Herminia es que el cabello le falte arriba y está perfectamente parecido. Muy bien, bienvenido Miguel, adelante. Buenos días, disculpen ahí la tardanza, problemas técnicos como siempre, pero
ahí tratando de superarlos. Pues gracias por la invitación y alcancé a escuchar y a ver el video y creo que en el video y la presentación que hicieron está muy completa. Casi que no hay mucho por decir, pero sin embargo aquí siendo testigo de este proceso, de verdad muy contento por esta invitación. Perfecto, Miguel. Conocemos de la pluralidad cultural y eso lo destacaba al principio de mi ingreso a la conversación. ¿Usted podría describirnos, porque sé que en Boyacá hay personas que tal vez no conocen la connotación cultural que tiene el territorio? Por ejemplo, que estemos hablando hoy de una asociación que pertenece a 3 departamentos, es que estoy hablando de 3 tipos de diferentes sociedades, o sea, que al final confluyen y se vuelven una sola en el Valle Medio, en el Valle Medio del Magdalena, y que usted podrá describirnos de manera muy inteligente porque la conoce perfectamente. Adelante. Sí, efectivamente, Jairo. El Valle del Río Cimitarra está compuesto por varios departamentos, el departamento de Antioquia, el departamento de Bolívar y Santander. En los municipios, en el departamento de Antioquia tenemos Ariondo, Remedios, Segovia, y en el departamento de Bolívar, Cantagallo, San Pablo, Simití. Y en el departamento de Santander tenemos trabajo sobre el municipio de Barranca Bermeja, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana. Estamos haciendo desde luego un ejercicio con el campesinado acá desde hace ya 30 años, en la lucha por la tierra, en la lucha por el territorio, en la lucha por los derechos humanos, pero por sobre todo en la lucha por los derechos de los campesinos y las campesinas, con el ejercicio de, obviamente, la bandera grande de nuestros abuelos, que es la reforma agraria, una lucha histórica del campesinado colombiano que pues aún no ha llegado a sus frutos. Sin embargo, hay avances importantes. Y como lo decías, efectivamente tenemos una diversidad cultural. Esta región de Magdalena Medio colombiano y el Valle del Río Cimitarra fue colonizada producto de todas las situaciones históricas que ha tenido este país. Aquí se vivió la guerra de los 1000 días, aquí en la quebrada de la Gómez, por ejemplo. El tema de toda la violencia liberal conservadora, que fue un periodo de 16 años, donde a nuestros padres les tocó vivir esa situación compleja que desplazó campesinos de todas partes del país, de Cundinamarca, del Chocó, de Antioquia, de Boyacá, de el sur del país. Esta región fue colonizada por una cantidad de culturas distintas que llegaron aquí de muchas maneras, incluso por el enclave petrolero, el enclave del transporte, el enclave de las maderas, que también generó migración. Entonces, fue colonizándose por todos esos enclaves, pero también por la violencia que se generó en ese periodo de la historia. Y posteriormente, por lo que el periodo que conocemos como conflicto social armado, que fueron casi 6 décadas, que también hubo mucha expulsión de campesinos de todas partes que también encontraron en esta región del Magdalena Medio y el Valle del Río Cimitarra, digamos, un refugio para salvar la vida y hacer nueva vida colonizando tierras. Entonces, aquí estamos hablando de un territorio que hay personas que han tenido hasta 4 desplazamientos en este país y que en este ejercicio pues definieron quedarse y constituir organización campesina para poder hacer frente a esa política estatal que en ese momento había, que era la descolonización para que esas tierras fueran entregadas a la gran ganadería o a los monocultivos en estas regiones. De manera que esa ha sido la historia del país y en este rincón del país pues se ha vivido todo eso. Perfecto. Oiga, Bueno, para Jairito, resumir así de manera muy rápida, una persona que Jairo, nace en Barranca. Jairo parece que no tiene buen retorno, pero Jairo, déjeme, porque es que imagínese que tengo unos saludos increíbles y tengo un video para que ustedes conversen con Miguel de algo muy interesante, unos búfalos que tienen allí, que dieron un proyecto y que esos, mejor dicho, están en una experiencia muy interesante. Hay un videito que voy a compartirles, pero antes permítanme saludarles porque siguen llegándonos los saludos desde Boyacá. Saludos solidarios y un abrazo fraterno
para la señora Herminia, líder comprometida con la construcción del territorio del Magdalena Medio. Vea, gracias, Flor. Y fíjese que Paulita también está mandándonos un saludo desde Bucaramanga. Paula nos dice, a ver qué dice Paula. Buenos días, saludos desde Santander, territorio solidario conectada, gestora desde la ciudad de Bucaramanga. Y fíjese quién está por acá, Jairo. Nada más y nada menos que nuestro querido Miguel Arturo Fajardo, que también nos manda un saludo. Dice, buenos días, excelente experiencia de resistencia, de coherencia y de trabajo solidario en torno a bienes comunes. Oiga, qué buen reconocimiento este, pero voy a pedirles a ustedes, fíjense esta imagen, estuve mirando unas imágenes, Miguel, increíbles. Eso pareciera que fuera otro mundo lo que ustedes tienen allá, estas imágenes que cuentan de un proyecto muy interesante que voy a compartirles, un video muy cortico, pero que va a dar un contexto, Jairo, sobre algo que se llama la bufalera. Escuchemos y miremos estas bonitas imágenes. A luchar la tierra, a trabajar, pero sin ninguna ayuda. Esta es una zona de reserva campesina muy importante. Tenemos dos razones. La primera es que es una zona de reserva campesina al interior del país que fluye en un puño de regiones en donde se encuentra Antioquia, Bolívar y Santander, en una parte muy estratégica como es el Magdalena Medio. La segunda, tenemos unas de las experiencias de la región del acumulado más grande de desplazamiento de todo el país hacia una región del país como el Magdalena Medio, y hemos tenido la posibilidad y la capacidad de asumir esa responsabilidad, por eso hemos crecido tanto. Bueno, nace como una iniciativa, yo creo que aquí llegan en el 2000 los búfalos, lo que conocemos el Valle del Río Cimitarra, no habían búfalos. Ellos llegan como una iniciativa para todo lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos y para que estuviera como para las familias campesinas. El proyecto está enmarcado a las familias y por lo tanto pues era como un sustento más dentro de la zona de reserva campesina para que de una manera u otra tuviéramos más que el vaso de leche en la casa, era que tuviéramos de pronto un pesito más con las utilidades que dan los búfalos. A cada familia beneficiaria del proyecto se le da una compañía de 10 que consiste en 10 hembras y un macho para que esa familia lo lleve a su finca y lo reproduzca, devuelve los críos aquí a esta finca de recría, ¿sí? Y él queda con su patrimonio propio. Son 19 millones de pesos que se le entregan de entrada a una familia para que empiece un proceso ya de construir su bienestar, su proyecto. Eso nos ha dado estabilidad en el territorio. Y yo creo que así como a mí me dio estabilidad en el territorio, a todas estas familias que han estado dentro de esta propuesta, iniciativa, pues también les ha dado estabilidad, alegría dentro de su familia, porque resolvieron una situación de alimentación, porque no solamente la leche, es el queso, puede ser el yogur, puede ser otras cosas que salen de la leche, la carne. En este momento hacen parte 70 asociados, son mujeres y hombres que hace 23 años decidieron emprender con este maravilloso programa de recría de búfalos. Hemos entregado 770 compañías, 770 búfalas a 70 familias, ¿cierto? De acá. Los socios que estamos dentro de este proyecto, podríamos decir que algunos tenían matas de coca y hoy no las tienen, hoy volvieron su espacio que tenían con coca, lo volvieron un potrero para tener los búfalos. Entonces, siento que es muy rentable, es muy importante que las zonas de reserva campesina tengan esas iniciativas, que se piensen en mantener unidos. Las zonas de reserva campesina son difíciles construirlas, pero todo lo que uno haga con amor, con unión y con la voluntad de los que aún acompañan las cosas, es posible hacerlas. Y eso ha sido nuestra zona de reserva campesina, porque hoy hablar de las zonas de reserva campesina es bienestar y seguridad para las familias campesinas, porque en el campo se puede también vivir como se vive en la ciudad, con todo lo que necesitamos. Y hoy queremos decirle al mundo, al país colombiano y a las zonas de reserva campesina que sigamos adelante, que yo creo que las zonas de reserva campesina
tienen que darnos estabilidad y una paz. Y la paz se consigue desde las zonas de reserva campesina. Oiga, qué interesante esto. Zonas de reservas campesinas. Jairo, zonas de reservas campesinas y este proyecto que me parece extraordinario. Yo no había escuchado de esto, Miguel. ¿Por qué no conversas con Jairo un poco sobre esta iniciativa? Cuéntenos cómo es que funcionó, cómo es que trabajaron ustedes este trabajo. Todo tan bonito. Claro, claro, Ángel. La zona de reserva campesina es una figura territorial del campesinado que surge en el año 1994 con la ley 160 de reforma agraria. Esta ley es la única que permite que el campesinado pueda ordenar su territorio definiendo un polígono, es decir, un área que pueda producir o construir participativamente con los integrantes de la comunidad un plan de desarrollo sostenible, requisito para constituir la zona de reserva campesina. Entonces, en ese ejercicio nos metimos en el año 98, como lo decían en el video hace un momento, y en el 2002, el 10 de diciembre del 2002, el antiguo ICORA resolvió la creación de la zona de reserva campesina, que abarca un territorio total de 500.000 hectáreas con la ley segunda, pero en lo que es solamente territorio baldío son 188.000 hectáreas. Esas 188.000 hectáreas y esas 300.000 hectáreas que están en ley segunda, le elaboramos un plan de desarrollo que viene gestionándose desde ese entonces. Desafortunadamente, en el año 2003, en el gobierno del presidente Uribe fue suspendida la zona de reserva campesina durante 8 años. Tuvo que llegar el presidente Juan Manuel Santos para levantar la suspensión de esta zona y volver a activar el ejercicio institucional, porque es una figura reconocida por el Estado a través de la ley. Entonces, estos proyectos como el bufalero que tenemos aquí hacen parte de las propuestas que la ACBC gestiona a través de la cooperación nacional, internacional. De hecho, el proyecto bufalero fue gestionado a través de la cooperación internacional con la Unión Europea, con el Banco Mundial, con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, quienes fueron los que financiaron ese proyecto. Un proyecto que empieza en el año 2000, lleva 25 años haciendo un ejercicio. Para hablar de ese ejercicio, nosotros nos comprometimos en el 2000, que en el 2010 devolvíamos las 70 vacas que nos entregaron a nosotros y los 4 toros a otra organización campesina. Y efectivamente en el año 2010 nosotros invitamos a los cooperantes que financiaron esto y le devolvimos el proyecto, es decir, entregamos 70 hembras y 4 toros a la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascancat. El compromiso de ellos era que a los 10 años ellos debían devolver eso a otra organización de campesinos a criterio de ellos y pues invitarnos a esa entrega. Y efectivamente en el 2020 Ascancat le devolvió el proyecto a la cooperativa de reincorporados de las extintas FAREP de Caño Indio, les devolvió 70 vacas y 4 toros, y en ese momento esa cooperativa está desarrollando un proyecto bufalero en Caño Indio, pues en esa reincorporación social, económica que deben hacer. O sea que el proyecto bufalero y estas zonas de reserva campesina ha contribuido incluso en el ejercicio de esa reincorporación social, económica, como aporte a la construcción de la paz. De manera que la zona de reserva campesina busca que los campesinos puedan desarrollar su dignidad, su cosmovisión, su forma de ver el mundo, puesto que han sustentado durante siglos este país y el planeta, obviamente, a través de la producción de alimentos. Porque si la tierra no se usa para producir alimentos, pues todos los días comemos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale la yuca, el plátano? ¿De dónde sale el ganado, las vacas, perdón, la carne, los huevos, pues del campo, de la producción de los campesinos? Entonces,
Hay que garantizar que los campesinos tengan tierra, pero también hay que entregarles otros medios de producción como créditos, como tecnología, como agroindustria, como transformación, comercio justo, desde luego, transporte, servicios como la energía eléctrica, saneamiento básico, carreteras. Y en ese ejercicio es lo que busca el plan de desarrollo, es lo que busca una zona de reserva campesina. Con el actual gobierno ya van en total 21 zonas de reserva campesina creadas en el país, en la visión de que tienen que convertirse en despensas alimentarias para los cascos urbanos, para las ciudades intermedias, para las ciudades capitales y desde luego incluso para la exportación. Quería preguntarle algo, compañero, es que hay una connotación, o hay dos connotaciones que se deben destacar en este tema de la reserva campesina, zonas de reserva campesina. El uno es la protección del medio ambiente. Lógicamente, en ese contexto, inmediatamente habla uno de reserva, dice, no, esto es protección. Pero también en el ámbito social, usted destacó los dos. Dijo, bueno, aquí está el ámbito social y es que las personas cuando empezamos a través de, bueno, esto podría decirle la mano vuelta, nosotros le entregamos 70 ejemplares y usted los devuelve y se los entrega a otro, están generando una dinámica de una economía que es, yo me ayudo, luego ayudo al que sigue, y esto es un contexto de asociatividad muy claro. Pero también el tema ambiental, porque estamos en una zona, y yo quería definirlo antes de que entrara usted de la siguiente manera. Una persona que nace en el Valle Medio del Magdalena perfectamente tiene el apellido del padre que viene, la ascendencia de Antioquia, pero viene con el ritmo afrodescendiente de los que a través del río bajaron, entonces una connotación social bien especial. Ese contexto ambiental y social tiene que ver con estas zonas de reserva campesina que son un ejemplo, que ya hasta se ha replicado en otros territorios. Bueno, la zona de reserva campesina dice, ¿no? Porque aún sigue acompañándonos Darío Fajardo, el profesor, que es uno de los que se le ocurrió esta idea, se descubren, ¿sí? Son territorios donde los campesinos están allí organizados por X o Y razón, es decir, las necesidades obligan a los campesinos a que se organicen. Y todo el campesinado en Colombia de una u otra manera se ha organizado en territorios, en juntas de acción comunal, fundamentalmente. Claro, aquí hay una particularidad. La zona nuestra fue la cuarta zona que se creó en el país y producto de la necesidad de generar desarrollo, progreso, decían nuestros abuelos. Hay que progresar, pero el Estado no hace presencia, el Estado no llega. El Estado se olvidó de ayudar o planear el sector campesino. Lo excluyó de la planificación nacional hace décadas, todo el siglo pasado y el Estado excluyó al campesinado colombiano de la planeación. De hecho, si usted se da cuenta, el año 2018, el 17 de diciembre, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los Campesinos y las Campesinas y Trabajadores Rurales del Mundo. Colombia se abstuvo de votar. En ese entonces el presidente era Duque. ¿Qué pasó en el 2022? El presidente Petro gana las elecciones, de una vez llama a la Convención Nacional Campesina que se constituya. El mismo diciembre del 2022 cambió el voto de abstencionista a positivo. Es decir, Colombia vota en la ONU que está de acuerdo con la Declaración de los Derechos de los Campesinos y las Campesinas. Eso automáticamente tiene que hacer una transformación de bloque de constitucionalidad. Y el día 5 de julio del 2023 se modifica el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, que declara que el campesinado colombiano es un sujeto de especial protección de derechos por parte del Estado. Aquí se cambia la historia de Colombia. El 5 de julio del 2023. En el mundo se cambió el 18 de diciembre del 2018, en el mundo. Pero en Colombia tuvimos que esperar 5 años para que un nuevo gobierno reconociera que hay campesinos en Colombia. Es decir, podemos decir que jurídicamente los campesinos tenemos 2 años de existencia en este país, tristemente, ¿cierto? Pero esa es la realidad que tenemos. Y con eso es que tenemos que seguir profundizando. Además del artículo 64 de la Constitución que se modificó
pues hay toda una política de reforma agraria, pero mucho más antes está el punto 1 del acuerdo de paz de reforma rural integral, que plantea que se deben entregar 3 millones de hectáreas a los campesinos sin tierra, que se deben formalizar 7 millones de hectáreas a esos campesinos que aún no se le ha formalizado la tierra y que, por tanto, como no tiene formalización, no se puede acceder a créditos ni al reconocimiento por parte de las instituciones del Estado. En ese sentido, pues hay toda una lucha ahora porque esa arquitectura institucional empieza a incorporar la visión de los campesinos. Y creo que el ministerio, pues hay un video que acaban de mostrar, el Ministerio de Agricultura está haciendo un esfuerzo importante. La política del gobierno han entregado más de 600.000 hectáreas, el gobierno que ha entregado más tierra en los últimos 4 gobiernos, y en ese sentido es uno de los medios de producción más importantes. Una persona con tierra al menos puede sembrar algún producto para la autonomía alimentaria o puede criar un animal. Entonces, aquí esa diversidad lo que hace es enriquecer las posibilidades de gestión para resolver los problemas. Y aquí nos las pasamos todos los días resolviendo los problemas. A pesar de que tenemos una reserva campesina, a pesar de que hay reconocimiento jurídico, a pesar de que hay instituciones que están como en la vía de propiciar el desarrollo de los campesinos, seguimos en el marco del conflicto. Hoy seguimos teniendo desde luego el ELN, llegaron aquí las disidencias de las FARC, llegó el Clan del Golfo, entonces tenemos una confrontación de esos 3 actores, entre ellos, porque hay una confrontación entre ellos 3, y además la fuerza pública. Y en medio de eso, en el Magdalena Medio y específicamente en el Valle del Río Cimitarra, pues tenemos que seguir gestionando el progreso, la vida digna del campesinado existente allí. Perfecto, Miguel. Yo estaba haciendo conjetura, pues aquí uniendo todos los cabos y todo ese contexto que usted nos habla en esa primera parte de estos procesos. Pero en el tema de la convivencia pacífica, que tal vez sea, además de toda la importancia que tiene el derecho de tener tierra para cultivar, también es el derecho de tener paz y tranquilidad. Ustedes, a través de la asociatividad que han logrado, de este contexto asociativo y de solicitud con fuerza por el colectivo, no por la individualidad, sino por el colectivo que representan, han logrado a través de esto, de una u otra manera, tener momentos o periodos importantes de paz. En este momento, usted me menciona unos agentes allí que están involucrados dentro del contexto. Ese tema de la convivencia pacífica, ¿cómo está? ¿Qué incidencia tiene la asociatividad o el colectivo? Porque cuando es colectivo no se identifica una sola persona, sino que se habla de un grupo, por ejemplo, en este caso de la asociación del Valle del Río Cimitarra. ¿Cómo está ese panorama? Sí, nosotros, pues colectivamente gestionamos el territorio a través de la ACBC. Nuestro plan es el Plan de Desarrollo Sostenible, y pues allí, digamos, están los programas, los proyectos y las prioridades terminan definiendo lo que hay que hacer. Entonces, pues una línea transversal histórica es la defensa de los derechos humanos, la promoción del derecho internacional humanitario, la pedagogía ahora de los derechos campesinos y de la modificación del artículo 64, para que el campesino comprenda que tiene derechos. Y en la medida que hemos visto en estos 30 años que cuando le enseñamos a los campesinos que tienen derechos, ellos solitos se encargan de defenderlos. Pero el principio de la solidaridad siempre está. La solidaridad para arreglar el puente, la solidaridad para arreglar la vía, para contratar al maestro, para arreglar la escuela o para construir la escuela. Ese principio siempre ha estado allí y ha marcado la historia de la ACBC. De hecho, la ACBC es fundada por una cooperativa. Antes de la ACBC, póngale casi 2 décadas antes, existía la cooperativa Antioquia, una cooperativa que comercializaba el ganado, la madera, el maíz, la yuca, el oro, la minería de oro artesanal que se hace. Y todo esto con digamos, la posibilidad de la reducción de los costos. Es decir, al campesino le pagaban un precio justo allí
allá adentro donde estaba la sede de la cooperativa y podía comprar a precios más baratos incluso de las grandes ciudades productos que requerían, un plazal, el aceite, herramientas, en fin. Pero esto obviamente tocaba callos de ciertas economías regionales porque los volúmenes eran importantes y sobre todo también, de hecho, a veces no se usaba dinero, sino que se hacía trueque. Es decir, llevaba un gramo de oro y lo que representaba el gramo de oro se llevaba en mercado, en herramientas. Pero cuando ese tipo de economías empieza el campesino a tener poder adquisitivo y todo eso, otros como que no les gusta y empieza la represión en contra de la cooperativa nuestra, no la saquearon, la quemaron, asesinaron gente, desplazaron, nos asesinaron administradores de la cooperativa, en fin, al punto que en el año 96 tuvimos que dejarla quieta, no volver a hablar de cooperativa en el territorio. Posteriormente, en el año 98, con la Unión Europea, volvimos a impulsar la cooperativa, creamos nuevamente 3 sedes, hicimos un despliegue gigante en Puerto Noy, de Puerto Matilde, Puerto Argelia, de manera que teníamos 3 motores, para acá, motores, me refiero fuera de borda, con canoas de 21 varas, donde con eso se sacaban los productos, es decir, la madera, la yuca, el plátano, el maíz, y con eso se entraba el mercado, las herramientas, y también teníamos por tierra, cuando el río estaba seco, por tierra llevábamos los productos, y en ese ejercicio duramos del 98 al 2002, y apareció nuevamente el paramilitarismo, y ¿qué hizo? Nos secuestraron las canoas, nos mataron un motorista, nos asesinaron un administrador, por el río saquearon los motores, por tierra nos saquearon los camiones, y entonces eso generó todo un tema pues, de derechos humanos, y la decisión política fue dejar la cooperativa otra vez, porque para qué poner en riesgo, primero, vidas humanas, y segundo, pues más capital que iba a perder la comunidad. Y dejamos quieto el ejercicio porque no tenía sentido por la objetivo militar en el que se convirtió la cooperativa. De manera que, sin embargo, creemos que el ejercicio cooperativo es fundamental. ¿Sí? No tenemos cooperativa, pero tenemos pequeños emprendimientos solidarios. Por ejemplo, hoy estamos, por ejemplo, lo que mencionábamos aquí en el proyecto Búfalo, pero también tenemos proyectos de ganado bovino, también tenemos ejercicios de producción de aceites esenciales con la Universidad Industrial de Santander, con la Universidad de Antioquia, y estamos haciendo fondos rotatorios solidarios que se reúnen comités de mujeres, comités de jóvenes, algunos están cultivando arroz, hemos recuperado 5 variedades de arroz secano que estaban históricamente el campesinado cultivado, pero que se podían estar perdiendo esas semillas, las hemos recuperado y las tenemos en reproducción. Es un arroz que no necesita riego, es un arroz como sembrar maíz en una cordillera, mejor dicho. Y eso pues tiene todas unas ventajas en consumo. De manera, los jóvenes hoy han hecho emprendimientos con aceites esenciales. Las mujeres tenemos un destilador que nos entregaron en Comodato, la universidad, la UIS, y tenemos otros destiladores más pequeños que hemos podido comprar con la cooperación internacional, y ya la gente está haciendo, por ejemplo, repelentes para los mosquitos, están haciendo repelentes para las garrapatas de los perros, de los gatos, de los animales domésticos, hace aromatizantes para echarle a la ropa, para hacer jabones, de manera que eso tiene todo allí un despliegue, primero solidario, pero como la academia se vincula con el conocimiento y la tecnología, y nosotros tenemos la tierra para producir ese tipo de especies que son importantes para la cotidianidad del ser humano y obviamente para la industria. Entonces, vamos a tener un ejercicio bien importante que seguramente va a dar otros resultados en la medida que escalemos la estandarización. De igual manera, hemos hecho productos a partir del búfalo, hemos hecho queso mozzarella, hemos procesado carne de búfalo, hemos hecho carne hamburguesa, chorizo, cortes finos de carne, salchicha. Bueno, un ejercicio bien interesante en el cual también hay un aprendizaje. De manera que no solamente nos quedamos en la producción de materias primas, sino que hemos querido escalar en la transformación. Todo a partir de la solidaridad entre los mismos campesinos. La cooperativa sigue siendo un sueño,
pero siempre y cuando este tipo de conflicto armado continúe, creo que dos errores, perdón, dos errores no, porque no fueron errores, fueron éxitos. Precisamente porque fueron éxitos fue que no las exterminaron. Pero pensar en una tercera iniciativa, tendríamos que tener muchas garantías, porque no tiene sentido perder vidas y capital. Sin embargo, eso hace parte de, digamos, de las proyecciones estratégicas nuestras, que algún día lo vamos a lograr, sí, pero por ahora no es el momento político. Oiga, Miguel, qué interesante, qué historia esta que nos cuentas de resiliencia, de esfuerzo y de dedicación. Déjame, Miguel, por favor, tener la oportunidad de compartir este pequeño mensaje que me parece muy interesante de julio 27 del 2023. A nivel nacional. Porque hay que luchar por la reforma agraria, porque hay que acelerarla, porque aún en el Congreso hay concepciones absurdamente retrógradas, como las que quisieran quitarle la función social a la tierra, por ejemplo. Que quien lo hubiera dicho, aparece en bocas de personas que uno consideraba progresistas, que no consideran para nada el que se puede hacer una mejor tenencia de la tierra, cuando la tenencia de la tierra en Colombia es absolutamente irracional. Si hablamos nosotros de igualdad social, que es la base de la paz, no se puede hablar de paz sin una sociedad más equilibrada, más equitativa. No esta de las más desiguales del mundo. No sé, la posibilidad de la paz naufraga en medio de la desigualdad. Pues no se puede hablar de disminuir la desigualdad social sin cambiar la tenencia de la tierra. Si el campesinado no tiene más tierra fértil y por tanto más ingresos. Para el 2007. Oiga, qué interesante este análisis. Y creo que esta es una experiencia como la que nos comparte Miguel en este espacio. El tema de la tenencia de la tierra, finalmente, sin duda, como lo dice el compañero y presidente, es un deber ser para poder desarrollar las economías, para poder desarrollar las comunidades y poder luchar contra la desigualdad, Miguel, que tanto nos aqueja en este país. Quiero saludar de manera especial a las personas, permítame antes de darle paso a Jairo, porque no hemos hablado del premio de paz, Jairo, tenemos que hablar del premio de paz. Holman Ardila, buenos días desde el municipio de Barranco de Loba, Bolívar. Holman, muchas gracias. Excelente proyecto productivo para nuestros productores agropecuarios. Gracias, Holman. También nos saluda el compañero Jair Remolina desde Cabrera, Santander. Saludo a esta iniciativa. Muy valioso aporte a la humanidad. Claro que sí, hay gente que entrega su vida por este tipo de organizaciones. Ya lo estamos viendo como sueño, el rescatar, Jairo, la cooperativa. Consumo cuidado, qué interesante. ¿Es difícil conformar una zona de reserva campesina? Se pregunta la gente de Consumo Cuidado. La despensa nos dice, gracias por compartir esta experiencia. Felicitaciones a Miguel por el trabajo realizado. Ahí le está saludando. Y usted acaba de contestar algo, Miguel, que aquí nos estaban preguntando. ¿Cómo trabajan los jóvenes desde la asociación? Ahí estábamos mirando algunos emprendimientos, quizás podamos validar un poco esa información. Marlene Sanabria, muy buenos días. De esta forma se conoce el país, se forma la opinión conociendo las realidades de cada uno de los territorios. Oye, qué interesante estos aportes, Jairito, que nos hacen las personas que nos están viendo en ese momento. Comparta, por favor, esta información. Este video va a quedar subido durante 30 días, así que usted puede mirarlo cuando tenga el lugar de hacerlo. Jairo, hablemos un poco del Premio Nacional de Paz. Miguel, ¿cómo fue ese tema? Cuéntanos cómo lograron conseguirlo, qué reconocimiento les otorgaron. Bueno, Jairo Ángel, efectivamente, pues nuestros estatutos desde nuestra formación, hace ya casi 30 años, somos una organización constructora de paz. Precisamente porque, a ver, yo tengo 52 años, por ejemplo, y desde que nací lo único que he visto es el conflicto armado.
Yo nací aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, crecí en Yondó y crecí en el Magdalena Medio y me formé aquí en la ACBC. Y siempre el sueño de todos los campesinos es que sus hijos no vayan a la guerra. Pues yo tengo 4 hijos, tengo 3 hijas y un hijo y considero que deben tener un futuro distinto al que nosotros tuvimos por el asesinato de familiares, de amigos, de muchos conocidos, de una manera atroz, de una manera compleja, que siempre lo llevamos en nuestra memoria y por esas víctimas que tenemos en ese territorio, pues también tenemos una obligación ética y moral de continuar el ejercicio para, no solamente para nosotros, ya nosotros, como dice por ahí, estamos doblando la página, sino para las futuras generaciones que se merecen que les dejemos un territorio y desde luego un país y desde luego un mundo más justo, más humano y con condiciones para vivir dignamente, en armonía con el mismo ambiente, con la misma naturaleza. Y en ese marco, pues nosotros siempre nos hemos caracterizado por el diálogo, tiene que ser la ruta con el que sea. Los conflictos se deben resolver de manera dialogada. Y por esa lucha, en el año 2010 nos reconocieron con el Premio Nacional de Paz, que nos motiva incluso en ese mismo año a hacerle partícipe ese premio a las comunidades agrarias, es decir, a las comunidades indígenas, afro y campesinas, y nos fuimos por el país en un periplo convenciéndolos de que había que exigir, solicitar al gobierno y a los actores armados en que tenían que dialogar. Y el emblema fue el diálogo es la ruta. Concentramos en el año 2011 alrededor de 30.000 personas en la ciudad de Barranca Bermeja, indígenas, afro y campesinos. Fue el Encuentro Nacional por la Tierra y la Paz de Colombia. Allí estuvo el gobierno, estuvo un mensaje de la extinta FAREP, un mensaje de la actual ELN, que posteriormente en 2012 empiezan los diálogos con el, entre el gobierno y las FAREP. Y no nos cansamos, es decir, somos incansables en la construcción de la paz, estamos llamando todo el tiempo a que se debe dialogar, todos cabemos en este país, todos somos colombianos, todos tenemos derecho a existir y por lo tanto hay que seguir generando conciencia y esa conciencia la estamos generando en los jóvenes, tenemos escuelas de formación con los jóvenes precisamente para que tengan conciencia del mundo, el territorio en el que viven, el país que viven y de los riesgos que existen. Cuando uno analiza los riesgos, pues hay una gran diferencia entre el peligro y el riesgo, ¿no? El riesgo usted lo analiza y usted decide asumirlo. Cuando decide asumirlo, pues es consciente de que está asumiendo un riesgo. El tema del peligro es que el peligro está ahí. Un frasco con una carabela pintada, usted sabe que es veneno y no lo va a consumir. Entonces el peligro está ahí, usted no puede asumir el peligro. Aquí le enseñamos a los jóvenes que hay unos riesgos que ellos deben ser conscientes si los asumen o no. Y eso pues nos ha permitido tener una coordinadora juvenil que ya lleva casi 5 años haciendo un ejercicio de formación para que los jóvenes pues sean conscientes y que hay una serie de actores armados allí que los están buscando para reclutarlos, para que hagan parte de la carne de cañón que cae y muere todos los días en esos combates o en esas eliminaciones entre bandas organizadas o grupos ilegales y que ellos tienen otras opciones, que la única opción no es ir a tomar un arma, sino que hay otras opciones que le pueden permitir construir
construir proyecto de vida, construir un futuro distinto y en esa perspectiva de construir paz es hacia esa juventud que está creciendo, que son niños, que son jóvenes, adolescentes, invitándolos a que se formen, a que estudien alguna destreza que puedan adquirirse para que le contribuyan a la transformación de su propia vida, de su comunidad. Y en ejercicio andamos pues tenemos muchos reconocimientos, también fuimos Premio Nacional de Derechos Humanos eh, y, y muchas organizaciones, la Corporación Autónoma de Antioquia también nos ha reconocido como organización ambiental, ya que vamos en la 8ª edición del campamento ecológico, que hacemos el esfuerzo de hacerlo cada año en lo posible. Y en esta historia ya llevamos 8 campamentos ecológicos que nos permiten que instituciones, estudiantes de universidades, profesores, organizaciones sociales, vayan a los territorios, conozcan los paisajes, las las quebradas, los animales que tenemos allí, compartan con la comunidad, hagamos un ejercicio de restauración, sembremos unos árboles, limpiemos un humedal, una ciénaga, hagamos un compartir de la gastronomía típica que se hace acá en el Valle del Río Cimitarra, en el Magdalena Medio, y terminamos con un evento central, una clausura, donde llegan conferencistas a darnos luces de lo que, donde podemos orientar el quehacer, no solamente la ACBC, sino todos los asistentes. De manera acabamos de escuchar intentamos también... el tema de la educación y la cultura. Usted ya nos aclaró aquí el proceso que avanza con las juventudes, con los niños, pues de una u otra forma, en el tiempo, la prolongación y la actividad que ustedes vienen haciendo, que han entregado vida y han hecho con su trabajo, va a tener un semillero que va a continuar empujando porque es una acción que ha dado resultados de paz en un mundo allí conflictivo, pero que el trabajo pequeñito y unido ha logrado bienestar. Entonces aquí ya está claro que ustedes vienen adelantando procesos con las juventudes e incluso también los niños, y para arrancarlos de esas garras que los está reclamando para ponerlos allí como carne de cañón, como usted lo ha notado. Pero el tema de la cultura también me llama mucho la atención. Esta diversidad cultural también genera una cultura que de una u otra forma escuché hace poco en Barranca Bermeja en un encuentro que tuvimos de una preasamblea, en donde alguien decía, una representante cultural decía, nosotros tenemos algo que destacar y es lo siguiente, que la cultura es la que nos ha permitido quedarnos acá, amar a nuestra tierra, porque de todo lo que ha pasado, mucha gente cogería su maleta y se iría, pero hay afectos culturales y emocionales que dicen, tú perteneces, vamos a trabajar por esto y vamos a continuar. Eso tiene que algo que contar o algo que decirnos usted al respecto de esto. Claro, yo de ascendencia soy santanderiano, mi padre era de Huetza, Santander, y mi mamá era de Vélez, ¿sí? Y crecí en la Ribera, ¿cierto? La Ribera es muy distinta a Santander, ¿no? Aquí el pescado, el bocachico, la doncella, el coroncoro, la vizcaína, digamos, el pescado, la nutrición es distinta. Pero ser de la Ribera, el folclore, la tambora, el vallenato, los cultivos son también distintos. Y todo eso genera una cosa que se llama arraigo. Yo fui desplazado del municipio de Yondó en el año 99 y me tocó irme para Bogotá 6 meses y volví. Y me fui, pero no me quedé. También estuve exiliado 3 meses en Europa. Tampoco me quedé, porque el arraigo cultural con mi tierra, a pesar de que tenía ascendencia santandereana, nací en Barranca, crecí en la Ribera, no me permitió irme, no me dejó irme, pues como usted lo dice, uno se pudiera ir. Y mucha gente lo hace y está en su derecho de hacerlo. Pero la gente que ha, digamos, consolidado ese arraigo por el territorio, define quedarse. Y aquí, pues, los que nos quedamos definimos asumir y compartimos aquí la cultura antioqueña,
la cultura costeña, la cultura chocuana, la cultura santanderiana. Aquí hay un sincretismo y el santanderiano en Barranca no parece santanderiano y el yondocino no parece antioqueño y el cantagallero o el sanpablero no parece costeño, porque precisamente esa mezcla es la que hace que sean otro tipo o una cultura distinta, pero que tiene rasgos de todas, ¿no? En todos los sentidos. Y la cultura es fundamental porque es lo que nos identifica, es lo que nos resignifica y es lo que nos hace, digamos, proyectar. Entonces, aquí somos de la zona de reserva campesina y la gente se identifica culturalmente como la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, así como los indígenas tienen su cultura, igual asumimos esos rasgos que tenemos de lo que nuestros abuelos, nuestros padres, que son los que llegaron acá, porque nosotros nacimos aquí, pero no, nuestros padres fueron los que llegaron, nuestros abuelos, producto de lo que ya hablamos, ¿no? Entonces sí, desde luego que es fundamental la cultura para el arraigo en el territorio. Perfecto, Miguel. Bueno, ya superamos el tema de la armonía social y territorial, más claro no queda. La integración para el desarrollo, este tema de la integración no solamente como colectivo, sino el integrar a otros actores sociales del entorno para poder concertar y llevar a feliz término las acciones. Y hay una parte importante y es participación y liderazgo comunitario. Evidentemente, la economía solidaria, usted la destaca, hay posibilidades de pronto en ese convite, la comercialización bueno, en términos de marketing se habla de oferta y demanda y el marketing digital, que allá pues se aplicará a la manera como corresponde, porque es un territorio que tiene sus particularidades bien especiales, y no cualquiera, yo puedo irme de Bogotá a hacer negocio, no, porque es que eso tiene su forma y su contexto social que hay que respetar. Entonces, en ese tema de la participación y liderazgo comunitario, ya para el cierre, porque le cuento que usted ahora describía su región y yo decía, me voy, cojo mi maleta y me largo porque ya realmente todo lo que ustedes tienen alrededor es un paraíso, pero a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo han logrado? Ya visualizamos algunas, la parte social, el trabajo como lo vienen haciendo, pero también la parte cultural. Y esa participación y liderazgo comunitario, ¿cómo podríamos, para finalizar nuestro encuentro, porque habría como para 3 o 4 programas más, de todo este contenido, ¿cómo podría usted enfocarnos a los que no estamos allá, que hacemos parte de la economía solidaria, que conocemos el cooperativismo y la asociatividad en otros escenarios que tal vez tengan mucha paz y tranquilidad, que no haya ni que arriesgarse uno a ponerse rojo en algún momento? ¿Qué nos podría usted contar o sugerir para lograr esta participación y liderazgo? Yo lo que históricamente he sentido aquí, porque aquí no solamente se trata de pensar, sino de sentir. Y claro, el sentimiento es irracional, no se sabe por qué uno siente las cosas, ¿cierto? Pero las emociones, pues, la conexión emocional que se hace entre los campesinos para plantear la solidaridad emerge del corazón, emerge del sentimiento. Cuando las cosas se plantean como la solidaridad tiene que ser una racionalidad, eh, digamos que es un poco más complejo, es más difícil. Entonces, eh, siempre el campesino es muy solidario. Usted va a la casa de un campesino a la hora del almuerzo y no esperan que se vaya para no dar almuerzo, no. Venga, lo invitan. Y si llega la hora del desayuno, le dan desayuno. O cena, ¿para dónde va a ir hasta ahora? Venga, se queda, aquí hay una cama. La solidaridad es, digamos, inherente al campesino, ¿sí? A diferencia de las ciudades. Usted a un extraño que llega a mediodía no le da almuerzo, seguramente es más complejo, y menos que se quede, porque no sabe quién es. Y con la inseguridad, pues es mucho más absurdo hacer eso. Pero en el campo no. En el campo la gente se conoce, sabe quién es, para dónde va, o está referenciado por algo. Entonces, digamos que la solidaridad hace parte del ecosistema, porque es que si el puente se cae, nos toca entre todos eh, repararlo o construir uno nuevo. Y es que si no entra el carro, nos toca entre todos salir a arreglar la vía. Entonces la solidaridad hace parte de, digamos,
de lo que hay que hacer, porque se siente. Entonces, todos estos proyectos mencionados surgen por, digamos, que una persona tiene una mejor relación con la otra y ellos automáticamente se van encontrando y van generando un núcleo. Jóvenes, nosotros no forzamos a los jóvenes, venga, ustedes 5 o ustedes 10 se reúnen para que hagan eso. No, ellos se encuentran, igual que las mujeres. El comité de mujeres se forma porque ellas consideran que se requiere y es necesario. Ah, una vez eso existe, porque así lo decidieron, lógicamente hay que incorporar elementos de formación, pero eso ya es el ejercicio posterior y hay que formar. Sí, sí, es fundamental formar. Hay que formar en lo que corresponda. Pero, por ejemplo, a nadie forman en los temas, digamos, políticos, no hablando de la política electoral, porque la política la han desdibujado con el tema electoral. La política electoral hace parte de la política, o del concepto macro de política. Entonces, aquí no sabemos, en un lado enseñan qué es la política. Por lo tanto, nosotros hacemos un ejercicio de formación política. En qué territorio, en qué vereda, en qué municipio, en qué región, país, las relaciones internacionales, los efectos que puede ocurrir frente a una decisión de la Unión Europea o de Rusia o de Estados Unidos y cómo repercute en Colombia, como lo vivimos cuando empezó la guerra Ucrania-Rusia y los abonos en Colombia se pusieron, pasaron de 60.000 pesos a 280.000 un bulto de urea y afectó la producción de huevo. Pero ¿cómo que tiene que ver una guerra en otro lado del mundo con la producción del huevo en Colombia? Pues claro que tiene que ver, no es que importábamos la urea de Ucrania y de Rusia y entonces ya no la estamos importando. Entonces, hay que entender todos esos efectos que pueden producirse y eso es lo que hacemos nosotros en esas escuelas de formación política, en los jóvenes, en los liderazgos nuestros. Tenemos 154 afiliados. Nuestros afiliados no son personas naturales, son organizaciones. Organizaciones de Segovia, de Remedios, Yondó, Cantagallo, San Pablo, Cimití, Barranca Bermeja, Puerto Parra, Puerto Wilches, organizaciones afiliadas a nuestra organización. Y esos los tenemos distribuidos en 3 seccionales. Entonces hay una estructura para poder, digamos, tener una dinámica del trabajo y poder desarrollar lo que tenemos planeado. Cada año hacemos una evaluación del año ejecutado, cada seccional se reúne cada 2 meses con sus liderazgos y tienen 2 escuelas de formación por cada seccional al año y tenemos una escuela de formación regional al final del año, que en este caso está prevista para el 30 de noviembre y 1 de diciembre, donde invitamos todos los liderazgos de la región, tanto viejos como jóvenes, a nuestra eh, escuela de formación autodidacta. Con nosotros mismos aplicamos una metodología que se llama campesino a campesina y campesina a campesino. Nosotros mismos nos enseñamos a nosotros mismos de acuerdo a las experiencias que tenemos. Oiga, muy interesante. Déjeme, estoy mirando las redes sociales y hay unas fotos increíbles. Escogí algunas y me parecieron increíbles esas imágenes, muy bonitas. Aquí vean, no sé si alcancen a verlo, pero aquí con velas construyeron la palabra paz, que es un poco lo que estamos buscando en torno a la paz total. Pero me causó curiosidad y lo lanzamos ayer, este personaje bueno, a todas luces también ha tenido un pensamiento algo disruptivo. ¿Qué hacía este personaje? No sé si alcances a verlo. ¿Qué hacía Ernesto con ustedes por allá reunidos? ¿Sí recuerdas de este escenario? Claro, Ernesto Samper es un aliado en el tema de las mesas humanitarias que existen en el Magdalena Medio, en el Catatumbo y en el país. Y de hecho hay una mesa nacional. Y él ha sido un aliado en esa búsqueda de que los mínimos humanitarios se den en los territorios, que se respete la vida, que no generen reclutamiento de menores, que se respete el derecho de estar en el territorio, los derechos humanos, que no se viole el VIH. Entonces, es un personaje bien interesante, es un amigo de estas mesas humanitarias porque ayuda a convocar a las instituciones. Oh, qué interesante. Sí me causó mucha curiosidad, Miguel, porque finalmente
el territorio donde ustedes están ha tenido una connotación, como lo señalabas hace un momento, de bastante conflicto. Y Jairo, que es hijo de ese territorio, pues ha sido tal vez testigo de todo ese escenario. Hay algo que me gustaría referenciar ya para ir cerrando, Miguel. ¿Cómo era ese cuento que se iban en una chalupas ustedes tratando de hacer una especie de trueque con las comunidades? Háblanos un poco de ese escenario que nos dibujaba Herminia con una fantasía increíble. ¿Cómo hacían ese trueque? ¿En qué consistió ese programa? Sí, fue la cooperativa Copepa Antioquia que les comentaba que nos tocó tomar la decisión política de dejarla quieta, precisamente por que la declararon objetivo militar por parte en aquel entonces las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, ¿qué se hacía? La gente pues no tenía plata, digamos, iba a la cooperativa, a la sede de la cooperativa, a comprar el mercado, pero llevaba yuca. Entonces llevaba 10 puntos de yuca. ¿Cuánto vale la yuca? Ah, vale tanto. Ah, bueno, eso equivale a eso en el mercado. Entonces se hacía trueque de yuca por mercado o yuca por herramientas. O un novillo. Aquí está el novillo. Ah, el novillo está el kilo a tanto. Bueno, entonces eso vale en tanto. Y entonces se puede llevar. Ah, le queda este saldo. Ah, listo, déjamelo ahí. Ah, le queda saldo en rojo. Ah, bueno, en la próxima. O llevaba 1 gramo de oro. ¿Sí? Y entonces no se usaba dinero, sino que se usaban los mismos productos que produce el campesino y lo que tenía, lo que necesitaba para la finca, pues la cooperativa se lo ofertaba y hacían ese trueque. Y entonces teníamos una canoa por el río, por la hacienda de Galopón, que allá no se cambiaba oro ni ganado, sino era pescado y plátano. Entonces se llevaba y se iba por todos los puerticos y me acuerdo que era la compañera Nuri, y entonces ella recogía el pescado en cavas con hielo y dejaba el arroz, el aceite, dejaba los productos que cada campesino requería, o el gajo de plátano, y así sucesivamente se iba haciendo la subida, se iba dejando las cosas y de regreso se iba recogiendo, y todo se traía a la sede y se distribuía en los, digamos, en las contratas ya existentes. Entonces, sí fue un ejercicio, como le digo, muy bonito porque era de conexión emocional y esa es la solidaridad, es algo que nace a hacer, ya, no algo que se obliga a hacer. Y por lo tanto, pero ya cuando la cosa se complica, pues no se puede volver a hacer. Sin embargo, el sentimiento solidario, y de hecho, pues, un principio nuestro como asociación campesina es la solidaridad. La solidaridad, Miguel. Gracias por compartir la experiencia. Quiero advertir a Herminia que por favor nos encienda la cámara. Sé que está ahí súper pendiente, Herminia, para que vayamos ya despidiendo, Jairo, este espacio. Voy a permitirles también compartir una reflexión muy interesante que nos deja el video que estábamos observando hace un momento. Y aquí está nuestra queridísima Herminia, que se levantó súper temprano hoy para estar pendiente de esta transmisión. Herminia, muchas gracias, estoy súper sorprendido. Yo conocía, sabe usted que hice un trabajo con la ATCC en el Carare, por allá en la India, y no tenía conocimiento de esta otra organización que, mejor dicho, de lujo, el invitado muy gratamente sorprendido por esta invitación de Herminia que nos haces. No sin antes saludar a Reiner Montero. Buenos días y bendiciones. A Somenafro saluda desde Puerto Wilches, Santander. Vea, allá está la gente de Puerto Wilches también conectada. Carlos Jaimes, desde la Asociación de Víctimas y Agropecuaria de Puerto Wilches. Damos un saludo grato a la ACBC por ese trabajo que hace en el territorio en la defensa de los derechos humanos y del campesino. Resaltamos el liderazgo de Miguel Cifuentes y de todos los líderes y lideresas de la ACBC. Oiga, nos están siguiendo de varias partes, Miguel y Herminia, muy atentos ellos. Herminia, muchas gracias de corazón desde ese territorio solidario. Tenemos una tarea muy interesante para reflexionar con Miguel y con su gente, de mirar cómo podemos ayudarles para que ojalá esa cooperativa vuelva a tener las garantías y podamos rescatar ese escenario que me parece
a todas luces algo que valdría la pena tener en cuenta como unidad solidaria. Profesora Yaneida Zulay, muchas gracias, excelente experiencia, mucho aprender, todo para enseñar, la solidaridad y la empatía presente en todo lo que hace. Gracias por la invitación. Ahí está la profesora Yaneida desde Unisanil. Jairito, su tierra querida presente hoy en estos conversatorios de territorio solidario. Le permito que usted dé la palabra para que Herminia también pueda despedirse. Bueno, Herminia, le cuento que uno haciendo el tema de la solidaridad en el territorio del Magdalena Medio, saldría uno con un magíster sin ir a la universidad, porque ante tantas dificultades, realmente estoy diciendo, nosotros hemos trabajado aquí en este entorno blandito de aguas mansas, en donde la solidaridad surge porque viene en el ser humano, el asociarnos viene desde ancestros, incluso sin haber hablado del término de economía solidaria, ya existe, o ya existía muchos años antes. Muchas gracias, paisana, yo sabía que me iba a salir con este bocachico sabroso para poder probarlo, degustarlo, recordarlo, pero también para poder contarle a mucha gente todo lo que se hace en este territorio y la importancia que tienen estas ideas locas de personas como ustedes, en este caso, en el caso particular de Miguel. Adelante, Herminia, sé que tienes palabras para decirnos y muy optimista, muy entusiasmado, y por allá estaré. Jairo, muchas gracias por esa invitación que nos dieron a nosotros, ¿cierto? De acá en Magdalena Medio. Y por eso le decía yo a usted, Jairo, le tengo la organización que es la que te muestra Magdalena Medio, porque la vi nacer y estuve ahí en ella, y por eso quería invitar a esta organización. Y se diste cuenta, ¿no? Entonces, Jairo, cuando llegue por acá, le tengo su boca chico. Y lo podemos llevar al territorio para que conozca el territorio. No es muy grande, apenas es pequeñito. Lo podemos pasear por todo eso. ¿Vio, Jairo? Gracias a la ACBC y gracias a la Asociación Campesina por haber asistido a este conversatorio que es muy importante para nosotros dar a conocer y con ellos el medio para que conozcan a Magdalena Medio, porque mire que la Asociación Campesina no solamente es Barranca Bermeja, es 3 departamentos, Antioquia, Bolívar y Santander, donde ellos tienen experiencias y realmente la ACBC ha sido como una enseñanza para mí en la parte solidaria, porque inicié el trabajo mío como administradora, fue allí. Yo trabajé con ellos como administradora de proyectos bastante tiempo, casi 10 años, 11 años más o menos me tocó trabajar, trabajé porque me gustaba, ¿cierto? Acompañar a los campesinos como campesina que soy de raíces, y me tocó en un tiempo duro, francamente duro, donde había mucha cosa que hubo que nos tocó pasar, donde hubo la persecución de los líderes que estuvieron en la cárcel. En ese entonces yo estaba allí como administradora y me tocó ese trabajo duro allí, asustada también, como dice, asustada, andaba, como dice, no podía andar sola por ahí porque uno vivía asustado, porque lo perseguían, ¿verdad? Pero mire, ahí estamos y hemos luchado y la ACBC ha resistido, eso es lo importante, que es un liderazgo ahí en el territorio, que las personas, los campesinos no dejan tirado todo, siempre ahí enfrente, y han estado ahí pendientes, y han luchado por todos sus campesinos del territorio. Entonces es lo importante, Jairo, estar allí siempre uno, ¿cierto? Como uno tiene las raíces, nadie lo obliga, eso va en las venas, en el corazón de uno. Bueno, Miguel decía algo, que es arraigo, eso se llama arraigo. Bueno, Miguel, muchas gracias, y sé que, bueno, nosotros quedamos muy satisfechos con lo que estamos enseñando al país, y alguien que escribió ahora dijo, hay mucho que mostrar, mucho que aprender para poder seguir contando y seguir haciendo este contexto nacional y convertirlo en un propósito que ha permitido que personas en muy difíciles condiciones surjan o se mantengan y logren avanzar, así como también se puede hacer en otros territorios lo mismo. Un ejemplo, sin duda alguna, gran enseñanza de su parte, con toda la seguridad y conocimiento que habla y con argumento. Entonces, aplaudimos eso y le agradecemos inmensamente por su participación. Adelante, Miguel. Bueno, Jairo, Ángel y Herminia, muchas gracias por la invitación. De verdad, para nosotros es siempre placentero pues, que nos inviten y contar esta experiencia. Invitados fraternalmente a este territorio, a esta organización, a que conozcan estos proyectos, y pues desde luego esta es una experiencia para compartir. Siempre nosotros estamos con las puertas abiertas, nos visitan campesinos
de distintas organizaciones a conocer la experiencia. Hace poco vinieron 60 mujeres de Cundinamarca a conocer la experiencia de la bufalera, el proyecto de la coordinadora de mujeres, el proyecto de la zona de reserva campesina. En el campo ecológico también vinieron muchas organizaciones campesinas, universidades. Hace poco vinieron alrededor de unos 40, hace como 8 días, estudiantes de la Universidad Pedagógica de Bogotá, con la que tenemos también una muy buena relación, la Universidad de Antioquia, la UIS, la Unipaz, diversas universidades que ven acá, desde el punto de vista de la sociología, interés en venir a conocer experiencias y que esos jóvenes puedan conocer el país, los territorios, y no es solamente la ciudad donde viven, sino las dificultades y también, digamos, las cosas importantes que también hacemos, porque no podemos quedarnos en las dificultades, hay que decir que tenemos muchos rasgos positivos de los cuales son referentes para otras organizaciones. Entonces, muy agradecido, Ángel, encantado de conocerlo. Jairo, creo que nos hemos visto en alguna parte y obviamente, Herminia, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Miguel. No, nosotros muy complacidos por este espacio. Ah, Jairo, mire este talento, esta organización que le hace a uno inspirarse, que le hace a uno querer y conocer más de este territorio. Seguramente vamos a ir, dice Herminia, a comer Boca Chico y a ver las sirenas, esas que tanto están por allí, que por ahí tenemos la oportunidad seguramente de avistarlas en alguna oportunidad. Jairo, a usted muchas gracias también por ayudarme en esta conducción. La verdad que compañeros como ustedes son imprescindibles en estas locuras. Y también saludar a Flor, a Edwin, que han estado también ahí conectados y ayudándonos en este escenario. Jairo, muchas gracias. Bueno, Yesí, imagínese, esta es una clase social, una clase de sociología, de humanidad, una clase de economía solidaria que hoy agradezco inmensamente ese día que a usted se le ocurrió estos conversatorios del territorio solidario. Y vaya territorio que invitamos para aprender mucho más. Toda esa Colombia escondida que está guardada allí, que realmente a veces no sabemos ni cómo se ha mantenido y ya estamos conociendo sus secretos. Muchas gracias. No, Jairo, usted es muy amable, muchas gracias por acompañarnos. Bien, compañeros, hemos llegado al final. Habíamos prometido que era 1 horita, pero fíjese que esto estuvo tan interesante que nos fue llevando un poco más de tiempo. Quiero dejarlos con un mensaje, Herminia, Jairo y Miguel, que me parece interesante. Estuve mirando algunos videos para estar preparados para esta conversación. Y creo que este mensaje que nos deja el presidente en estos videos que han emitido ya hace algún tiempo, nos resumen y nos invitan a reflexionar sobre ese compromiso. No sin antes, desde luego, saludar a las personas que nos han venido dejando sus mensajitos. Janet Menjura Callejas. Buenos días desde Lebrija, Santander. Para ir por allí también tenemos ahí una cita pendiente. Carlos Jaimes, qué compromiso de Herminia con las comunidades impulsando la asociatividad. Vea, don Carlos, ahí estaba Herminia, atenta y un poquito nerviosa al principio, que ¿cómo le hago que no puedo conectar a mi invitado? Bueno, pero ya salió todo muy bien. Les recuerdo que el video va a estar por 30 días en este espacio, pero vamos a copiarlo y a llevarlo a nuestro canal de YouTube para que se mantenga desde luego por más tiempo. Cuando usted quiera venir, eche una repasadita, nos acompaña, nos aporta, en fin. Tenemos invitadísimos la semana entrante, el año entrante. La semana entrante les traemos una súper sorpresa. Ya estoy confirmando con ellos y no quiero anticiparme. Estén pendientes porque vamos como de costumbre, a colocarlos por acá y que puedan ustedes, desde luego, acompañarnos. Soy Ángel Amado, eso es Conversando sobre Territorios Solidarios. Un saludo muy especial a la doctora Jennifer. Gracias por acolitar esos espacios, la directora de la Unidad Solidaria, permitirnos mostrar y contar lo que están haciendo las organizaciones. Creo que de eso se trata, de aprender juntos, de crecer juntos, de saber qué han hecho otras organizaciones para nosotros también traer ese tipo de experiencias. Y si no podemos pues ir de manera presencial, este puede ser un escenario para compartirles. Oiga, muy sorprendidos.
Estamos llegando ya a las 1.500 personas alcanzadas con estos conversatorios. Seguro que con este vamos a seguir sumando y seguiremos trayendo invitados. Hemos decidido mantener otra temporada más. Vamos a ver qué otros invitados nos traen los compañeros. Tenemos apuesta para traer organizaciones de otras latitudes, de otros escenarios nacionales y que nos puedan seguir enriqueciendo estas conversaciones. Saludamos entonces a todos los que estuvieron enviando sus mensajes. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes. Les dejo con este video y nos vemos en 8 días. De confianza para los que habitamos este territorio. Como la diferencia que en otras partes del departamento y del país, entre determinadas comunidades indígenas o campesinas o afros, están luchándose la titularidad de la tierra. Este es un proceso que permitió llegar en la mesa y concertar para luego saber cuáles serían las delimitaciones territoriales para el uso y manejo y conservación y protección de ese territorio. La reforma agraria es esencial si se concibe como una democratización de la propiedad de la tierra fértil. Es absolutamente esencial para que Colombia se industrialice, para que Colombia sea más democrática, y estoy convencido para que Colombia no tenga hambre. Así de simple. Para que la comida pueda llegar a la mesa de cualquier familia independientemente de sus ingresos, que en este país el hambre sea cosa del pasado. Hoy nos está inundando casi en todos los rincones de Colombia porque nos dedicamos a importar alimentos que, elevándose su precio en dólares en todo el mundo y con la caída del peso, pues simplemente multipliquemos y valen 3 veces, a veces 4 veces más que lo que antes valían. Y si la comida es más cara en el supermercado y en la tienda, el que no tiene dinero, la familia pobre, no tiene con qué comer. Bajar el precio de los alimentos es fundamental. Alimentos producidos en Colombia. Y para ello necesitamos que la tierra produzca. Para que la tierra produzca en Colombia, la tierra fértil, por lo menos 2 condiciones hay que cumplir. Una, que la tierra cambie de mano. Que la tierra sea para el que la trabaja, decían los abuelos hace unas décadas. Y 2, que no sea la tierra pelada entregada a una familia campesina, porque eso no construye más que pobreza, sino que en ese suelo se pueda cultivar. Y para poder cultivar allí hay que tener crédito barato. La zona de reserva campesina Huejar Cafre tiene una extensión de